¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. El día de hoy vamos a estar conversando con la periodista Ana Lilia Pérez, una periodista con décadas de experiencia, tiene también una cantidad importante de libros escritos a lo largo de más de 3 lustros y vamos a estar comentando con la periodista Analía Pérez sobre su último libro, El cuerpo perfecto. Ahorita lo platicaremos justamente sobre las implicaciones que tiene esta investigación y bueno, que está pues muy a tono con lo que se ha estado viviendo en los últimos años y que ha generado pues mucha preocupación por el impacto que pueda tener sobre todo en el cuerpo de las personas. Ana Lidia, muchísimas gracias por esta comunicación. Pues para la gente que no te conoce, pues eres la autora de libros que han generado un impacto tremendo, digamos, por lo que has escrito, Camisas Azules, Manos Negras en el 2010 sobre el saqueo de Pemex desde Los Pinos, el Cártel Negro al año siguiente en el 2011, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, mares de cocaína, las rutas náuticas del narcotráfico hasta, bueno, pues los hijos del huachicol, hijos del neoliberalismo y ahora el cuerpo perfecto. Has estado indagando mucho en temas de corrupción, te has estado metiendo con las mafias, las institucionales y las del crimen organizado, Ana Lilia, y has sido una voz muy calificada para hablar sobre de estos temas. Y llega este año y nos presentas el cuerpo perfecto. Ana Lidia, ¿en qué momento pasas de investigar a Pemex, de investigar a las rutas de la cocaína, a temas que tienen que ver con pues estas cirugías estéticas que se practican aquí en México y que han generado mucha preocupación por el impacto que puedan tener? Platícanos cómo te surge esta idea, Ana Lilia, cómo la vas trabajando y cómo logras concretarlo en este libro. Pues primero quiero agradecer este espacio, gracias por la oportunidad de comentar con tu audiencia el cómo hago esta investigación periodística, porque este libro también es una investigación periodística Ujú. donde yo indago a profundidad un fenómeno que vemos actualmente en crecimiento a nivel mundial, que es el de las modificaciones de índole estético, los procedimientos de lo estético, que son aquellos que se realizan con y sin bisturí, es decir, intervenciones quirúrgicas de distinta índole, también inyectables. ¿Y por qué llego a este tema? Bueno, en la introducción del libro voy explicando un poquito cómo llego a esta investigación que me lleva varios años, una investigación que realizo en diversos países también, pero donde yo, como periodista, que ha indagado en redes de corrupción, de tráfico de sustancias, y dicho en términos genéricos, encuentro también en este ámbito una irrupción también de mercados criminales, porque lo que ha ocurrido a nivel internacional es que estamos viviendo tiempos en que el sector de los procedimientos de índole estético ha tenido un crecimiento inusitado a nivel mundial. Nuestro país es uno de los países donde ha tenido un crecimiento muy grande, pero cuando hablas de un mercado que va creciendo, hablas también de una problemática que va a la par, así como ha crecido el mercado formal de clínicas, de establecimientos que están autorizados con procedimientos certificados, también ha tenido un crecimiento exponencial el mercado de lo ilícito. Y ahí es donde yo pongo la mirada periodística. Los problemas que hemos tenido en nuestro país y que se han tenido en otros países también, por ejemplo, el problema del intrusismo en este sector, al ser un sector de enormes ganancias, también hay temas de corrupción, hay temas donde se trafica con sustancias, por ejemplo, hay problemas donde personas ajenas al sector de salud empiezan a hacer estos procedimientos y es donde vienen muchas complicaciones.
personas que han fallecido realizándose procedimientos y de pronto cuando se presenta la denuncia, que se hace la investigación, se descubre que quien le realizó el procedimiento pues no tenía las credenciales o que se usaron sustancias ilícitas, y es donde yo pongo el ojo periodístico en cómo se mueve este mercado, cuál debía ser el mercado formal, pero cómo se mueve el mercado de lo ilegal. Y en realidad yo voy aplicando las metodologías de investigación periodística que he utilizado en investigaciones como las que hice cuando el libro El Cártel Negro reveló toda cómo se mueven las tramas del huachicol, cuando el tema no estaba en la agenda pública hace ya varias décadas. De la misma manera, ahora voy exponiendo cómo el sector de lo estético se ha convertido también en uno de los mercados donde grupos criminales han puesto la mirada. ¿Por qué? Porque resulta muy lucrativo. Y efectivamente, tú desde hace 3 lustros estabas hablando de lo que hoy ya es un tema muy conocido, de mucha preocupación, que es el huachicol fiscal, pero finalmente el centro del debate ahí estaba Pemex y todo lo que había alrededor de ellos. Hoy vuelves a poner el centro de tu atención en estos que tienen que ver con temas estéticos, pero dices, allí está metido también el crimen organizado. Estaba revisando, Ana Lilia, el lugar que puede ocupar México a nivel mundial en estos temas de cirugías estéticas. Dependiendo de la fuente, andamos entre el tercero o el sexto lugar, porque pues finalmente México se ha convertido en un referente importante a nivel internacional para este mercado que se habla de más bueno, dependiendo también de la fuente, miles de millones de dólares. México se convierte, ¿en qué momento pasamos de ser un país del tercer mundo que se practican estas cirugías a ser uno de los lugares pues más atractivos para practicarlas? ¿Cuál es el punto de inflexión? Déjame comentarte que las cifras formales que hoy se tienen, por ejemplo, de los procedimientos que se realizan, las cifras que podíamos considerar más fidedignas son las que vienen de los grupos internacionales, la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética, que abren anualmente un procedimiento mediante el cual los médicos certificados van haciendo su registro de cuántos procedimientos realizaron al año con y sin bisturí. Por estos meses está abierto ese registro donde los médicos lo van notificando. Y México se ha convertido en uno de los países principales en estos procedimientos en años muy recientes. Pero está también aquellas cifras que no se reportan, aquellas cifras que tienen un subregistro. ¿Por qué? Lo explico. Porque estamos viendo cómo está creciendo, digamos, la oferta, la posibilidad de los procedimientos de manera formal, con las clínicas certificadas, con centros médicos certificados en estas áreas también, pero también vemos cómo en centros comerciales, en departamentos que se adaptan como centros donde, como supuestos consultorios donde se hacen estos procedimientos, pues en muchos casos no tienen registros y en muchos casos no tienen autorizaciones porque ni siquiera tienen las condiciones para ello, y ese tipo de cifras no se registran. Por ejemplo, ahí están las sustancias inyectables autorizadas, y que quienes de manera autorizada las aplican dicen, pues realicé tantos procedimientos con bisturí o tantos procedimientos sin bisturí, y esas son las cifras que tenemos formales que ubican a nuestro país como uno de los principales a nivel mundial por el tema del turismo estético también. Pero está todo aquel subregistro donde hay lo que no se reporta. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema de los inyectables, uno de los problemas principales es que te ofrecen inyectables en los gimnasios, en los spas, en las Los estéticas, dentistas, ¿no? en lugares donde no debían aplicarse. Y esta es una problemática no solo de nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, se hacen a veces fiestas de inyectables en hoteles que son clandestinas. Y entonces este tipo de procedimientos son los que no se registran. Cuando nosotros hablamos de mercados criminales, se puede hacer una cálculos o estimaciones, pero no hay una cifra concreta. Entonces, aún así,
las cifras formales que sí se reportan en años recientes, a raíz de la pandemia, a nivel internacional, este sector tuvo un crecimiento exponencial a nivel internacional. ¿Derivado de qué? Bueno, hay algo que los expertos del ámbito clínico llaman el efecto Zoom. ¿Qué es esto? Te A voy a raíz interrumpir un segundito para hacer de, una pausa, Ana Lilia, y regresamos con esto, con esta gusto. explicación que nos estás dando.